Recomienda, estamos aquí en el Hotel Hernandaria de Santa Fe, en este caso compartiendo un desayuno con el concejal que él tiene del Partido Justicialista, con Federico Fulini. ¿Cómo andas, Fede? Gracias por venir al programa. Gracias, como siempre, por la invitación. No, por favor. Hace un par de días atrás se anunciaba lo que es la reestructuración de la deuda y está bueno charlar con vos. No, a ver, lo fino de la reestructuración de la deuda, de esto, ¿no? El 1%, pero sí lo que se viene después de todo esto, ¿no? Si se viene algo mejor, si no se viene algo peor. A ver, nadie tiene la bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar, ni frotar la lamparita de Aladín. Pero, ¿cómo ves vos, desde tu análisis, de tu perspectiva, cómo continúa esto que se dio en estos primeros pasos? Bueno, es una muy buena noticia que se haya reestructurado la deuda, entendiendo que lo que se necesitaba era previsibilidad y saber qué era lo que se podía pagar y qué no. El gobierno hizo una propuesta, le dijo a los acreedores, miren, esto es lo que yo puedo pagar, me comprometo a hacer esto y sobre esta base que nos den un poco de oxígeno para que la economía argentina empiece a crecer, nos vamos a ir acomodando y vamos a ir pudiendo cumplir con nuestros compromisos. Eso es una gran noticia. Más teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. Veníamos de una situación macroeconómica muy delicada y la cuarentena o la pandemia, para ser más precisos, como que hizo detonar todo. Agravó esa situación que ya existía. Con lo cual, el primer paso para el repunte, para salir del fondo del abismo donde nos encontrábamos, es poder reestructurar la deuda, que creemos que es extremadamente importante. Y aquel que está al otro lado de su casa, digo, ¿y en eso? ¿A mí qué me beneficia? Digo, el ama de casa, a la que va al supermercado, al empleado público. Muy buena pregunta. Digo, pues todos dicen, muy buena pregunta. ¿Y qué hago yo con la reestructuración de la deuda? deuda? La cantidad de recursos de la que va a disponer el Estado, producto del acuerdo que se hizo, es infinitamente superior a la cantidad de recursos con los que iba a contar en el caso de no generar una reestructuración de deuda. Para ser más preciso, el gobierno va a tener algunos años de gracia. Eso significa que va a tener que pagar montos ínfimos a comparación de lo que se tenía que pagar para que una familia pueda comprender. A mí no me gusta hacer la analogía de la economía familiar con la economía nacional porque no siempre tiene que ver, pero en este caso podríamos aplicarlo. Hagamos de cuenta que nuestra tarjeta de crédito, si teníamos una cuota de 15.000 o 10.000 pesos, de acá a los próximos 5 años, ahora durante los primeros 2 años vamos a tener una cuota de 500 pesos todos los meses y después se va a ir subiendo escaloladamente con el tiempo necesario para que nos podamos recuperar, tener de nuevo actividad económica y en base a esa recuperación poder pagar. Como decía un político muy conocido, los muertos no pagan. Los muertos no pueden pagar. Entonces, primero hay que salir adelante, sí señor, y después empecemos a pagar. Por eso es una noticia muy importante. ¿Crees que hay forma de salir de donde estamos? Digo, sí, ve. Yo peco de optimista siempre, así que no. ¿Seguro? Sí, pero creo, estoy convencido que sí. Uno ve, digo, no aumentan los servicios, no aumentan los impuestos, no te aumentan, a lo sumo aumentó un poquito la nafta, lo único, pero después ninguno de los servicios, ni tenés nada de todos los impuestos que uno paga, se aumentó, está todo congelado, digamos. Pero igual los productos siguen aumentando, digo. Y no ha habido paritarias, o las paritarias que han habido son muy contadas con los dedos de una mano, ¿no? Digo, bancarios, algunos muy particulares, digo. Para que los precios sigan aumentando de la forma que aumentan, digo. ¿Es especulación o qué es? ¿Qué ves vos detrás de todo eso? Para ser preciso, la cuestión inflacionaria es un proceso que vamos a necesitar 6 programas para analizarlo.
es un fenómeno que tiene muchas facetas. Me parece que en este caso está vinculado a una cuestión inercial, como dicen los economistas, es decir, todos nos programamos pensando que durante el año va a haber 20, 25, 30% de inflación, 40, el último año ha oscilado en eso. Entonces nos programamos nuestro negocio para todos los años aumentar esa cantidad. Lo que necesita el sector privado es previsión de parte del Estado, un plan económico como el que está empezando a mostrar el gobierno de Alberto Fernández y actividad económica. Pero como te decía recién, la inflación es un fenómeno extremadamente multifacético, te podría hablar de un montón de los motivos que lo impulsan, pero en este caso creo que tiene más que ver con esto porque, como bien vos decías, los costos en general están congelados, por decirlo de alguna manera, entonces, bueno, debe haber tal vez algún pillo, debe haber seguramente. Que saca un poquito más de ganancia. Pero no podemos culpar a nada, no podemos caerle con todo a un comerciante que te etiquetea un poco entendiendo la situación que se vive. Entonces, creo que en la medida que la actividad se vaya recuperando y el gobierno vaya mostrando signos de previsión y de seguridad, creo que eso va a generar el contexto adecuado para que empiece a descender escalonadamente la inflación. No se puede bajar la inflación bruscamente de un día para el otro, eso no existe. Y quien dice que lo puede hacer eso le está mintiendo a la gente. Claro, como dijeron, ¿no? Inflación cero en su momento. Muy bien. Quien dice, no quiero dar nombres por eso, el que dice que lo va a hacer de un día para el otro está mintiendo. En un momento en el país, por allá por abril, mayo, se hablaba de ese achicamiento de la grieta y recién en base a lo que decís vos cuando dijiste la palabra recuperándose, y en base a que, a ver, el gobierno empieza a mostrar algunos lineamientos económicos de lo que quiere hacer, ¿crees que esa grieta se va a ir agrandando ahora? Digo, esa división de lo que es Rodríguez Larreta por un lado, con Patricia Bullrich, por lo que otro lado de lo que es el presidente por el otro rincón. Yo no creo tanto en yo creo que la grieta se la estimula porque hay algunos que son favorecidos por la división de los argentinos. Yo no creo en la división de los argentinos. A mí no me importa cómo piensa el otro, a mí me importa cómo es el otro. La verdadera grieta creo que es las diferencias sociales que existen y que eso la pandemia lo ha agravado, la brecha entre los más ricos y los más pobres. Me parece que como sociedad deberíamos apuntar claramente, avanzar para resolver las diferencias sociales que claramente existen en nuestra nación, pero en mi caso no vas a tener a alguien que te abone una grieta o que por pensar distinto tengas una mala relación, todo lo contrario. Me parece que para ser un país sano tenemos que aprender a convivir en las diferencias de pensamiento y que en este momento que estamos viviendo, lo peor que podemos hacer es agitar ese fantasma. Es lo peor que podemos hacer. Nos necesitamos todos. Por ejemplo, recién hablaba de no generar esa grieta. Que el pueblo se exprese, como se ha expresado, a ver, hace un par de días en el Congreso de la Nación, en el Obelisco, creo que fue ayer, en Paraná, para que abran los gastronómicos. ¿Crees que está bien? Porque después se genera esa otra grieta diciendo, que lo miraba en unos comentarios en las redes sociales, de la gente que protesta y dice, no salgan a protestar, yo tengo familiares míos que son médicos, que trabajan en los sectores de salud y con esto colapsan. Digo, pues después se generan como otras subgrietas más, digo, ¿no? Yo, primero, si me permitís, no diría que el pueblo es el que se ha movilizado, podemos decir una parte del seguro, pueblo. Sí, sectores fragmentados, bien, vamos a decir. Creo que en esas movilizaciones conviven un montón de sectores, un montón de expresiones. Naturalmente que hay gente que se ha movilizado, que no puede trabajar y que es totalmente entendible y comprensible su reclamo. Por producto de no poder ejercer su actividad económica por las restricciones que genera esta situación de pandemia. Es perfectamente entendible esa gente y por otro lado también hay algunos dirigentes políticos que están agitando o tratando de condensar un malestar social que se vive producto de la pandemia, que me parece que es de una irresponsabilidad tremenda. No, por como te decía recién, no me gusta ser vigilante y dar nombres, pero hubo una parte de la dirigencia santafesina que se movilizó y que incentivó este tipo de movilizaciones que por lo menos para mí hablan de una irresponsabilidad absoluta. No hace falta que recordemos la situación de un intendente del norte de la provincia de Santa Fe que fue a la movilización y que a los 2 días de la movilización anunció que era COVID positivo. Me parece que lo que hay que tener es mucha responsabilidad y contener y escuchar a la gente que está reclamando por no poder ejercer su trabajo. Pero sí sabiendo de que hay que tener una responsabilidad enorme porque, como dicen los expertos, cada vez que se incentivaron este tipo de movilizaciones, la curva de contagio se ha acelerado.
No lo digo yo, lo dicen los expertos. A ver, trayendo a colación algo que hablábamos al comienzo de la nota y hablando de esto, cuando alguien habla de algo y se incentiva, con respecto al tema del dólar, que se hable tanto en Buenos Aires, digo, ayer lo vi al mediodía, de que aparezcan los datos del dólar bolsa, que el dólar blue, que el dólar esto, que el dólar solidario, digo, que hablan de que la gente no va a comprar más dólares. Genera y fomenta que la gente compre más, se crea como una especie de psicosis. ¿Cómo lo ve? Porque Maxi, es el único país del mundo, digo yo, que la gente piensa más en el dólar que en el peso o que piensa más en qué invertir. Corresponde a que nuestra nación a lo largo de sus años ha tenido fenómenos inflacionarios constantes. Eso ha generado que nuestro pueblo no confíe en el peso, en su moneda nacional como moneda de ahorro. Yo sí creo que hay que revertir eso. No estoy diciendo que quien no lo haga, digo, naturalmente que un ahorrista, por producto de lo que sucede en términos inflacionarios y demás, confía más en el dólar que en el peso. A mí me encantaría que esa situación se revierta, pero para eso lo que hay que hacer es que el Estado brinde estabilidad económica y la posibilidad de que un sujeto que quiera invertir en pesos gane dinero y no lo pierda. Entonces digo, yo no caigo contra quienes utilizan el dólar como variable de ahorro, pero sí mi deber es construir un escenario como dirigente o como militante para que nuestro pueblo confíe cada vez más en nuestra moneda nacional y termine ahorrando en esa moneda, porque el dólar es un bien escaso. No tenemos la maquinita de imprimir dólares, razón por la cual dependemos de un montón de situaciones, como por ejemplo la balanza comercial, si vendemos más de lo que compramos, la posibilidad de obtener créditos, y un sinfín de variables económicas que hacen que el dólar sea un bien escaso. Entonces, en la medida de que mayor demanda tengamos, más vamos a presionar para que el dólar suba su precio. Entonces, digo, hay que tender a comenzar a ahorrar en pesos y para eso le tenemos que dar a la gente estabilidad económica, si no vamos a seguir conviviendo con este fenómeno que se denomina bimonetarismo. Para finalizar, esa estabilidad, ¿de cuánto tiempo para vos estamos hablando? Bueno, no traje la bola de cristal. Seguro, no, pero si vos me decís, son 5 años, son 4 años, son 8 años, digo, porque se va construyendo y depende de la percepción que tenga la gente. Es como la inflación, digo, para bajar una inflación tal vez 3-4 años. Son años que no se puede generar confianza. Es construir confianza. Sí, hay que construir confianza. Hay que construir confianza y pensar como argentinos y argentina en largos plazos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en los cortos, hay que pensar en los largos. Las grandes sociedades, las sociedades milenarias, siempre han tendido sus políticas pensando en los largos plazos. Fede, gracias por estos minutos. No, gracias a vos por la charla. Siempre es lindo charlar con vos porque es como que hablamos de par a par. Bueno, muchas gracias. Con Federico Folini, concejal de la ciudad de Santa Fe, del Partido Peronista, hablando sobre la realidad del país, la realidad económica, financiera, política, en definitiva, que vivimos los argentinos, aquí en el Hotel Hernandaria de Santa Fe. Lo recomiendo.